sea, yo ahora me siento contigo, empiezo a hablar de cocidos, de ingredientes y pensarás, este tío está loco, es un excéntrico. Y no, es una pasión que me llegó hace años y fue una pasión adquirida porque mi padre empezó trabajando a hacer cocidos en un sitio mítico en Madrid, que era la Gran Tasca. Era el sitio del cocido en la época, en los años 50 en Madrid. Lo viví de pequeño, lo evolucioné con Arturo y Estefan, y cuando entré en ese choque y en esa irrupción total entre un cocido de mi padre clásico y el de Estefan, pues me hizo pensar. Y fue años después cuando todo eso que me ha ido creando pozo lo he ido sacando, ¿no? Y bueno, pues me encanta ese punto de extravagancia, de romper los moldes del cocido. Como ya habrás adivinado, este nuevo episodio de Platillos Flipantes versa sobre el cocido madrileño. Pero eso no quita que en los próximos minutos vayan a reclamar también su espacio otros cocidos típicos de otras zonas del país, como pueden ser el montañés, el lebaniego o el maragato. Y es que estamos ante una receta que habla de la tierra donde ha sido creada, pero también del carácter de las personas que las habitan. El cocido representa un poco lo que somos, es decir, un país que reniega de su origen, de su tradición, siempre se pierde, ¿no? Es decir, creo que siempre somos tributarios de ese pasado que nos persigue, ¿no? Y nadie mejor que el chef Juanjo López, de cuya cocina habrás disfrutado si has pasado alguna vez por la Tasquita de enfrente, la Cocina de Frente o la Retasca, para indagar en ese pasado que nos persigue y de paso descubrir las bondades de un plato que con el tiempo pasó de ser una elaboración humilde que consumían en sus hogares las clases más bajas a formar parte de las cartas de lujosos restaurantes de los que te hablaré más adelante. El cocido es un plato que tiene historia, tiene literatura y tiene muchísimo cariño para ponernos a discutir si vale un euro más o un euro menos. Quien entra en una guerra de precios diciendo el cocido es más caro o barato, tómate lo que quieras. No estás preparado para tomar un cocido. Yo soy Jesús Rojas y hoy estoy aquí no para discutir sobre precios con Juanjo López, ni mucho menos, sino para hablarte del cocido madrileño y de esas conexiones tanto sociales como culturales de esta joya de nuestra gastronomía. Sobre todo si tengo la suerte de poder contar con un maestro de los fogones que, entre otras muchas cosas, me ha descubierto que para obtener un buen cocido, en realidad vamos a necesitar hacer dos, como lo oyes. Que para hacer un cocido bueno tienes que hacer dos. Uno, para hacer el caldo, y dos, para que cada ingrediente luego tenga su punto y coja ese aroma de ese primer caldo madre base que le va a servir para que esté perfumado y en perfectas condiciones de comer. Esta es una reflexión que te la estoy haciendo aquí, que nunca la he hecho, pero que yo lo sé. Un cocido bueno implica hacer dos cocidos. Pero ya habrá tiempo de hablar de ingredientes, de vuelcos y de todos los detalles que hay que tener en cuenta para abordar esta elaboración que obsesiona, y con razón, a Juanjo López y de la que todos disfrutamos a lo grande durante esos meses en los que el frío aprieta. Así que te invito a pasar conmigo al backstage de la Cocina de Frente, donde ya nos está esperando su chef y propietario. Y lo primero que le voy a pedir, con tu permiso, es que comparta con nosotros su propia definición de cocido. Yo creo que el cocido es un plato universal en nuestra geografía, ¿no? En cada región yo creo que históricamente se ha hecho un cocido. La olla podrida que hablabas es realmente de Burgos. La olla podrida es un tipo de cocido de Burgos, ¿no? Entonces yo creo que va muy unido a la historia, al terruño y también a la economía de cada zona. Es decir, hay ollas en general, vamos a decir el cocido como un elemento que se produce en una olla por cocción durante mucho tiempo, que se integra muchas veces en función de los productos que hay de cercanía en cada región y, por supuesto, de la economía. Hay cocidos que son absolutamente ricos en material y otros son muy pobres, pero todos al final tienen un elemento común, que es mucha cocción,
mucho cariño y que al final nos aúna a todos en una mesa en torno a un plato que es universal. Por eso yo no me decanto por ninguno. A mí me parece tan interesante la olla podrida como el cocido leonés, como el maragato, como el montañés, como la escudella y, por supuesto, como el cocido de Madrid, ¿no? También ha servido a veces un poco para mirarnos el ombligo y decir un poco que cuál es el mejor, ¿no? Yo te diría que el mejor es el que te tomes en la mejor compañía y hecho con todo el cariño del mundo entero. Una vez ha quedado más que justificado el carácter universal del cocido y la importancia del cariño a la hora de prepararlo, llega el momento de definir cuál es la razón de ser de este plato. Es decir, por qué se incorpora a nuestro recetario a finales del siglo XVII y, sobre todo, cuál es su secreto para mantener tan bien el tipo con el transcurso de los años. El cocido tiene una función. Si lo tomas a nivel familiar, es un plato que se compartía un día a la semana, se agrupaba toda la familia y en torno a ese plato había algo importante que tiene que haber en una mesa, en la gastronomía, que es comunicación. Y en Madrid era muy típico determinados días, en unos sitios se tomaban los lunes, en otros sitios se tomaban los jueves, y entonces era un plato que se le intelectualizaba. Y entonces pues había el cocido de los artistas, el cocido de los literatos, esto pues a principios del siglo pasado evidentemente, y entonces bueno pues luego había los coloquios, las tertulias en esos sitios maravillosos de Madrid donde no se vivía con tanto tiempo sino que se disfrutaba mucho más del momento. El cocido requiere, aparte de tiempo y cariño, se requiere tener capacidad de disfrutar la sobremesa, que es lo más importante. Y cuando hablamos de disfrutar y de sobremesas interminables en un lugar cargado de historia, lo fácil es que nos acordemos de los restaurantes más lujosos de la época en la que el cocido empezó a disfrutarse ya no solo en las casas y en las tabernas de todo Madrid. Te hablo de templos gastronómicos como Lardi, donde empezaron a servir cocido en 1890, o el restaurante centenario La Bola, que ya había empezado 20 años antes a ofrecer hasta 3 versiones de este plato que disfrutaban desde estudiantes, periodistas o senadores hasta la mismísima infanta Isabel, también conocida como La Chata. De hecho, en esta casa fundada por Cándida Santos hace más de siglo y medio, estaban más que acostumbrados en aquella época a ver aparecer un carruaje que tenía una misión muy clara que abordar: llevar al Palacio de Quintana un cocido madrileño para el uso y disfrute de Isabel de Borbón y Borbón. No obstante, hoy en día el cocido madrileño y el lujo siguen formando un tándem inseparable, aunque también es verdad que el significado de la palabra lujo ha cambiado drásticamente. Te lo cuenta Juanjo López. Para mí el cocido ahora es un lujo. Que alguien te dedique tiempo hoy en día, que es lo que significa el cocido, me parece un lujo. Por eso yo creo que cada vez hay más demanda del cocido. Y luego, con el tiempo también lo que hemos hecho ha sido modificarlo, refinarlo y en la medida de lo posible, como hemos hecho aquí en la cocina de frente, adaptarlo. Y hemos hecho muchas variaciones, hemos hecho muchos tipos de cocidos, hemos invitado a mucha gente a que nos abra sus puertas a esa memoria histórica de lo que eran sus cocidos, y lo que hemos hecho es acercarlo al público, pero en el concepto de lujo, el lujo de lo sencillo, el lujo de lo cálido, el lujo de poderlo compartir. Y entonces, bueno, a mí me sigue pareciendo humilde, pero me sigue pareciendo un plato de lujo de la gastronomía. Se refiere a los cocidos que Juanjo ha cocinado mano a mano en la cocina de frente junto a chefs de la talla de Pepe Solla, Ricard Camarena, Andoni Luis Adúriz, Albert Adrià, Luis Alberto Lera, Pedro Sánchez y tantos otros que han querido participar en ese encuentro llamado El Cocido de Todos, que no ha hecho más que dar alegrías a los amantes del cocido en el sentido más amplio de la palabra. ¿Y por qué digo esto? Pues muy sencillo, porque en la cocina de Juanjo López las reglas están para romperlas. Y eso les lleva a experimentar con todo tipo de ingredientes. Yo creo que ahora precisamente lo que podemos es no estar encorsetados y viendo un poco cómo evolucionan los gustos, cómo evoluciona la gastronomía,
podemos ir introduciendo cambios que resulten que encajan perfectamente, buscando parejas perfectas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos encontrado nosotros parejas perfectas con el nabo, con la anguila en un cocido, ¿no? Pescados, ¿por qué no? Es decir, yo creo que todo lo que tenga armonía en un cocido, que en el fondo es una olla mágica en la que todo cabe, me parece maravilloso. Sí, has oído bien, un cocido con anguila. Pero no pienses que eres el único que has reaccionado así, ni mucho menos. Siempre que tú a la gente le muevas la ficha, pues normalmente, y le cambias un poco lo que él entiende que es un cocido, pues se quedan extrañados, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que también lo que hay que es implicar a que el cliente evolucione y vea cómo un producto tan fantástico y tan nuestro como es la anguila, en un cocido con un nabo y con un caldo queda maravillosamente bien. De hecho, era de los vuelcos que más gustaba a la gente, ¿no? La gente se sorprende, y hay gente que no, evidentemente, hay gente que no le saques de la tradición. No, esto no es un cocido. Bueno, pues a lo mejor no es el cocido madrileño de tu casa, de tu madre, de donde tú lo hayas tomado durante muchos años, pero es un cocido, porque no lleva apellidos. Y es que los ingredientes que uno espera encontrarse cuando va a un restaurante a devorar esta receta, que por cierto debemos a los judíos sefardíes, son el caldo, con sus correspondientes fideos, los garbanzos, acompañados de verduras como la patata, la zanahoria o el repollo, y por último la carne, donde siempre encontramos algo de cerdo, de ternera y de algún ave como la gallina o el pollo. Estos serían los clásicos 3 vuelcos del cocido madrileño de toda la vida, pero siempre hay quien, como Juanjo López, prefiere dejarse llevar por la inspiración. Los vuelcos, mira, hemos hecho 9 vuelcos, hemos hecho 3 vuelcos, lo hemos facilitado para que sea mucho más divertido. Y yo tengo uno histórico que hice hace 4 años, y al grupo que se lo hice todavía lo recuerdan y me escribieron cosas maravillosas de aquel cocido. Hice un cocido de 20 vuelcos. Fue un desparrame, fue una locura, fue un ejercicio de recreación del cocido, buscando en esa olla qué era lo que podíamos poner y cómo podía un poco evolucionar, ¿no? En cualquier caso, lo que es fundamental para que el resultado sea sobresaliente es el reposo. Por eso, lo mejor es empezar a prepararlo el día anterior. Luego ya están los trucos de cada chef, que aunque generalmente son secretos inconfesables, un servidor ha conseguido que Juanjo te obsequie con un consejo que estoy seguro que vas a empezar a poner en práctica muy pronto. Aquí está Carlitos, que es la persona que me representa en el tema de los cocidos y que ha tomado mi relevo, y él y yo hablamos mucho del cocido, ¿no? Y en el cocido, fundamentalmente, aparte de ese reposo y ese tiempo, hay algo que nosotros hacemos también, que casi somos bodegueros de cocido, porque trasegamos con los caldos, es decir, no usamos solo un caldo, vamos trasegando, vamos probando caldos y hacemos como cupás de caldos para obtener como digo yo, la pócima perfecta, ¿eh? Esa pócima que cuando la ve el cliente dice, uy, esto qué maravilloso es. Y nosotros sabemos que eso proviene de la mezcla de 2 o 3 caldos para obtener ese que es absolutamente mágico, que te transporta. Y después de mucho trasegar con Carlos García y Juanjo López, conseguimos llegar al meollo del asunto. Así que prepárate, porque lo que viene a continuación me lo vas a querer agradecer eternamente. Para hacer un cocido bueno tienes que hacer 2 cocidos. Y esto la gente no lo entiende. La palabra cocción implica que todo lo que tú eches en el cocido, en eso que entendemos que es ponerlo en una olla, en el momento en que cuece, pierde absolutamente todas las sustancias, todos los puntos. ¿Y dónde va todo eso? A la sopa. Es decir, que para hacer un cocido bueno tienes que hacer 2. 1, para hacer el caldo, y 2, para que cada ingrediente luego tenga su punto y coja ese aroma de ese primer caldo madre base que le va a servir para que esté perfumado y en perfectas condiciones de comer. Esta es una reflexión que te la estoy haciendo aquí, que nunca la he hecho, pero que yo lo sé. Un cocido bueno implica hacer 2 cocidos. Después de esta confesión que te va a permitir alcanzar lo extraordinario a partir de algo muy sencillo,
llega el momento de hacer un breve repaso a los cocidos que campan a lo largo y ancho del país desde tiempos inmemoriales. Desde el pote asturiano, que se hace con faves y embutidos regionales, hasta la olla gitana murciana, que lleva calabaza, judías verdes, azafrán, hierbabuena e incluso pera. Luego está el cocido maragato, típico de León, concretamente de la comarca de la Maragatería, que tiene la particularidad de que se sirve al revés, es decir, empezando por las carnes, luego las verduras y terminando con la sopa. Y otros dos que no podemos pasar por alto son el montañés, típico de Cantabria y elaborado con alubias blancas, y el lebaniego, que no es más que la variante cántabra de este último y en el que sustituimos las alubias por garbanzos. Pero ya sabes que hay uno con el que Juanjo López lleva décadas obsesionado. El madrileño, hay que poner madrileño para que se sepa que es de Madrid, cosa que los demás... Por ejemplo, fíjate, la escudella, la olla gitana, la olla podrida, ninguno tiene ese protagonismo. Por eso también yo quería desmitificar el cocido madrileño, que aquí en Madrid somos muy a veces, en todos los sitios, de mirarnos el ombligo, y yo dije, hay que descentralizarnos y tener una visión periférica de lo que hacemos. ¿Por qué? Porque, como te repetía al principio, yo no creo que haya un cocido, sino que hay miles de cocidos, como personas se pongan a hacerlo. Por supuesto que hay miles de cocidos, pero hubo uno que marcó de por vida a este chef que un día decidió abandonar su prometedora carrera en el mundo de los seguros para adentrarse de lleno en el de la cocina. Te hablo del cocido que despachaban Arturo y Estefan en la gastroteca y que, por cierto, se servía en dos vuelcos. Por un lado, la sopa sin fideos y por otro, el cocido completo en un plato individual. Fueron para mí los pioneros en hacer un cocido mágico en Madrid, un cocido que había que firmar un contrato, un cocido absolutamente surrealista, un cocido maridado con champanes de lo más variopinto y un cocido absolutamente intelectualizado y puesto con música, porque él tenía un violonchelo mientras que la gente tomaba el cocido, ¿no? Era algo que transformaba algo que era sencillo en algo mágico, ¿no? Entonces creo que todos nos han dejado parte de su magia, parte de su encanto, y parte de esos encantos de todos y cada uno de los que han pasado creo que están en todas las ollas de cada cocido diario que se hace en la cocina de frente. El cocido de oro, toda una obra de arte que se servía acompañada de música clásica que seguía fórmulas geométricas que Juanjo López decidió rescatar el 16 de mayo de 2019 y que solo pudieron disfrutar 28 afortunados comensales. Ese día, sin duda, se rindió un sincero homenaje a Arturo y Estefan, unos pioneros en esto del cocido madrileño. Pero lo que también hay que celebrar es que, de alguna manera, todos los días en esta casa se hace algo muy bonito con otro cocido, que es precisamente el que Juanjo López lleva en lo más profundo de su alma. El cocido de mi abuela, y no porque fuera el mejor, sino porque ella ya no está conmigo y eso ya no se volverá a repetir. Por eso digo, los cocidos son experiencias, son sentimientos, y aquello que ya no vas a poder volver a tomar porque la persona que te lo hacía no existe, ese es el cocido de tu vida. Y yo me pregunto, ¿qué tenía ese cocido que no ha podido replicar ningún otro? Pues mira, si lo has notado ahora cuando te lo decía, la emoción. Y esa emoción es el ingrediente principal que lleva el cocido de la cocina de frente para tratar de encontrar esa comunicación con el cliente, que es fundamental, esa complicidad. Y esta misma emoción es la que termina penetrando en cada uno de los españoles que cada miércoles acuden a su bar de referencia para deleitarse con esta receta que hoy he podido analizar en profundidad gracias a Juanjo López, todo un experto en cocido madrileño al que he tenido la suerte de poder recibir hoy en Platillos Flipantes, un podcast de suculenta media con el que vuelves a tener una cita la próxima semana.
Será entonces cuando tenga el honor de recibir al chef Samuel Moreno de Molino de Alcuneza, a su hermana Blanca, que es la directora de este hotel y restaurante situado en Sigüenza, y además que sepas que también vas a tener la suerte de conocer a Carlos Moreno, que es quien está al frente de la empresa Despelta. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues de algo que, he de confesar, no es estrictamente un platillo, pero que siempre está colocado a la izquierda de este. En el mundo de la cocina, en los años 80, en los años 90, sufrió la cocina, sobre todo la cocina de este país, sufrió un boom exponencial, un crecimiento tremendo, ¿no? En cuanto a técnica, en cuanto a tecnología, en cuanto a sabiduría, en cuanto a capacidad, en cuanto a ingredientes, en cuanto a tantas cosas. Y sin embargo, el mundo del pan sufrió el proceso contrario, sufrió un declive en cuanto a calidad, estoy hablando, porque hubo una transición de esos panes tradicionales, de esos panes hechos de forma artesana, hacia un proceso de industrialización. Y ahora que ya sabes que la semana que viene la cosa va de panes, solo me queda recordarte que puedes suscribirte a nuestro podcast en tu plataforma favorita y también nos puedes seguir la pista en Facebook, Twitter e Instagram. Esto es Platillos Flipantes y espero que hayas disfrutado de este podcast tanto como un servidor mientras lo cocinaba para ti. Tripulación a bordo. Guión y locución, Jesús Rojas. Edición y diseño sonoro, Gaby Vergareche. Música original, Pedro Fingers. Producción, Usue Peñagaricano. Producción ejecutiva, Rubén Irisarri.